Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es interesante el encabezamiento, ¿verdad? Amados. Me parece que esta palabra, amados, va más allá que una simple relación amistosa. En griego, la palabra literalmente también es amados. El contexto más amplio de su carta, Pedro exhorta a los creyentes a amarse unos a otros. ¿Recuerdan el capítulo 1, versículo 22? Que dice, ya lo habíamos estudiado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. En el término griego, amados, acentúa dos aspectos. En primer lugar, tiene voz pasiva, implica que los destinatarios son amados por Dios y por el escritor de la epístola. En segundo lugar, el término revela no solamente lo que está sucediendo, sino lo que debe suceder. En otras palabras, el término comunica un sentido de obligación. Dios no solo ha adoptado a su pueblo, a quienes considera sus escogidos, sino que también los ama y los llama pueblo de Dios. Es decir, no solamente somos elegidos, o no solamente somos sacerdotes. Hay algo que es bien interesante aquí, que es trascendente. La obra salvífica del Señor, que no la entendemos, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, su obra expiatoria en la cruz, que nos convierte y nos hace parte de su familia y de su real sacerdocio, tiene una fuente. ¿Saben cuál es esa fuente? El amor de Dios. Por eso dice, amados, ustedes son amados, amados por mí, dice Pedro, como pastor que ama a sus ovejas, pero también amados por Dios. Dios que es misericordioso y que es bueno y que ha hecho tanto en sus corazones y en esa transformación que ha hecho, que los transformó de lo que eran antes, pueblo pagano, camino al infierno, y ahora pueblo escogido, santo, que venera a Dios. Todo eso tuvo una causa. ¿Y cuál es esa causa? Su amor, su amor. Por eso Pedro dice, amados. No entendemos ese amor de Dios. No entendemos por qué Dios elige un pueblo para sí. Es un amor que no tiene ninguna objeción en el hombre. Es decir, no es condicional. Dios no me ha amado porque yo haya hecho algo para merecer ese amor. Simplemente nos amó. Y el apóstol Pedro le está diciendo a estas iglesias que van sufriendo en toda Asia. Les dice, amados, miren todo lo que han tenido en Cristo. Pero todo esto es por ese amor de Dios. Así que, amados. Pero Pedro continúa, ¿verdad? ¿Y qué les dice? Amados, yo les ruego, como a extranjeros, peregrinos, como pastor, Pedro está hablando, como un consejero, como un amigo, a un pueblo sufriente, a un pueblo que es de Cristo, a un pueblo que es de Dios. Primero los exalza, los anima en lo que tienen en Cristo y ahora les ruega como pastor, como consejero. Habla directamente al corazón de los lectores y utiliza este verbo rogar para traer aliento. Es decir, él sabe que son capaces de hacer lo que les va a pedir. Son capaces de hacer el bien. Recordando el versículo 10, pensando en el versículo 11. Miren, ustedes antes no era pueblo. Oseas profetizó que iba a haber un pueblo que no era el pueblo, que iba a ser llamado mi pueblo y que ustedes iban a decir mi Dios. Y ese pueblo les dice, son todos ustedes que antes estaban vendidos al paganismo, vendidos al pecado. Pero ahora ya son diferentes. Tienen otra característica. Es decir, han nacido de nuevo en Cristo Jesús. La obra
de Dios ha transformado sus corazones de una manera tan especial que ya no son del paganismo en que vivían andando. Entonces, les ruego, amados, les ruego, ahora sí, están capacitados para hacer el bien, ya pueden hacer justicia, porque las riquezas de Cristo están en sus corazones. Es decir, el cristiano ya puede obedecer. Es interesante porque Pablo ruega, ¿no? Porque muchos han caricaturizado la causa de Cristo y la han menospreciado. ¿Y saben por qué? Por el mal testimonio de los que se dicen ser creyentes o que se dicen ser cristianos. Muchos se creen cristianos y van dando mal testimonio al mundo, y el mundo va dándose una imagen de lo que es Cristo y lo que es la cruz, hasta el punto de que en muchas empresas, por ejemplo, hoy en día, cuando ponen cristiano, prefieren que no sea cristiano porque saben que es una persona no confiable. Mi esposa, mi hermano trabaja en la parte comercial y siempre ha trabajado en bancos y en cuestiones comerciales, y él me dice que donde ha ido a trabajar siempre le dicen: si van pastores, no les presten plata. Y mi hermano me dice, pero ellos pasan cuentas de que ganan 5, 10, 15 millones de pesos, pero todavía la gente de las entidades bancarias les dice: no les presten plata. ¿Saben por qué? Porque son mentirosos. Porque dicen que ganan tanto, pero realmente no lo ganan, y cuando van a pagar, pues todo lo hacen con esa fe equivocada e irracional. Y van endeudándose para tener más, para comprar el lote de aquí al pie, para comprarse un mejor carro, para mostrarle a la iglesia lo que tienen y cómo Dios los ha bendecido. Y entonces se meten en deuda y en otra deuda. Y entonces dicen que ganan 5 millones, pero en realidad no ganan todo eso. O es lo que las entradas hay de la iglesia, y terminan no pagando. Y ya los conocen. Y como ya los conocen, les dicen: a ellos no hay que prestarles. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso es que Pedro dice: les ruego. Ustedes ya tienen la capacidad, si son hijos de Dios, de lo que les voy a pedir. Los que no son cristianos no pueden hacerlo, pero ustedes sí. Y los llama a los creyentes extranjeros. Les dice como a extranjeros. Es decir, a los nativos no les puedo pedir que obren lo bueno, se los pido a los extranjeros, a los que no son de aquí. Estos son los que entenderán. El cristiano entiende lo que es del Padre, el que es del mundo no lo entiende. Les ruego, amados, ustedes que son de Cristo, que ya su ciudadanía no está en esta tierra, ustedes que ya no son de este mundo caído, a ustedes les puedo hablar. ¿El que es del mundo entiende esto? No lo entiende. Ustedes han intentado hablarle a alguien de otra nacionalidad en su propio idioma. Yo lo he intentado. Tuve un tiempo que trabajé con un amigo coreano, y él a veces llevaba a algunos familiares coreanos que no hablaban en español, y vivíamos en un apartamento y teníamos que conversar, y yo intentaba hablarles, y yo les hablaba despacito como si eso cambiara la situación, ¿no? Y siempre no entendían. ¿Por qué? Porque su idioma nativo no es el español. No entiende. El mundo no entiende lo que es de Dios. Usted les va explicando una y otra vez, les va diciendo y les parece locura. Les parece que es soberbio, les parece que es que usted quiere ser mejor que él de alguna manera, pero no que es espiritual. El mundo no entiende las cosas que son del Señor. Por eso el apóstol Pedro les dice a ustedes, iglesia en Asia, iglesia el Redentor hoy: ustedes ya no son del mundo, si han nacido de nuevo, entonces ya les puedo decir, con este adjetivo puedo calificarlos: amados. ¿Amados yo? Sí. ¿Por qué? Versículo 10. Porque antes eran, ¿y ahora qué?
Ya no son otra cosa. Entonces, amados, a ustedes ya tienen la capacidad porque Dios les dio vida cuando estaban muertos. Entonces, como ya tienen la capacidad, a ustedes les ruego, como a los que no son de aquí, como a los extranjeros. Los nativos no podemos, no pueden, no comprenden. El mundo no entiende lo que es espiritual, se incomoda con la verdad y la rechaza. ¿Por qué es el rechazo a Dios? Porque no quieren un Dios que los juzgue. ¿Qué prefieren entonces? Tapar su oído y decir Dios no existe y esto no es verdad y esa iglesia no me gusta y no me gusta lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque están rechazando la verdad de Dios, porque esa verdad le es incómoda a su corazón perverso y caído, perverso y malo. Pero el que es cristiano es extranjero. Y al ser extranjero, lo que es de Dios, de su nueva naturaleza, de su nueva patria, no es carga, sino que es deseo, es amor, es gloria. Me gusta esto. Dinos, Pedro, ¿qué quieres hablarnos? Claro que sí, acepto tus rogativas como un pastor que ama a su congregación. Acepto lo que nos estás diciendo. Dilo, por favor, que queremos vivir para el Señor. Lo acepto, me gusta esto. Qué diferencia, ¿verdad? Ahora sí vamos entendiendo. Sí vamos entendiendo por qué el mundo es como es. ¿Por qué el mundo nos rechaza? Y tiene que serlo. Si el mundo nos abraza y si el mundo nos dice que estamos iguales y que nos divertimos igual, entonces me preocupo. Porque lo más seguro es que también somos del mundo. El mundo nos debe rechazar. Por religiosos. Nos debe rechazar por piadosos. Porque vivimos en la virtud y en la verdad. No debe rechazar todo volumen para convertir a los otros por las ondas vibratorias que llegan a las casas, ¿no? Eso no convierte a nadie. Nos debe rechazar por la verdad. Se lo pido a ustedes, extranjeros. Ustedes viven en un país extranjero, pero retienen su propia ciudadanía. Así lo dijo en el versículo 1, capítulo 1, ¿recuerdan? Hay una característica de los que son extranjeros, que no poseen los mismos privilegios y derechos de los que tienen una ciudadanía en el país que habitan. Miremos Génesis 23:4. Génesis capítulo 23, versículo 4. Extranjeros y forasteros soy entre vosotros. Aquí está hablando Abraham. Dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Sara murió en Hebrón, la esposa de Abraham, cuando tenía 127 años de edad. Abraham hizo duelo por ella, y cuando terminó de velarla y llorar por su muerte, comenzó a negociar a los heteos o los hititas para comprarles una propiedad para enterrarla. Él no podía simplemente enterrarla. ¿Por qué? Porque era extranjero y forastero. Es decir, no tenía derecho sobre esta tierra. Por eso la pide. Pedro entonces, utilizando esa misma idea del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de su cultura judía, nos llama extranjeros. Y como extranjeros, escuchen bien esto, queridos hermanos, no tenemos derechos. Como Abraham no tenía derecho sobre estas tierras, porque estas tierras les pertenecían a los heteos y a los hititas, él no podía tomarla, nosotros tampoco tenemos derechos de vivir como el mundo vive. No es su derecho, no es de usted, porque usted es creyente, porque usted no es de este mundo, no puede vivir de esa forma. No tiene este derecho. No somos de aquí, no pertenecemos a este estilo mundanal. Abraham no se sentía dueño de la tierra. No podría ni siquiera hacerlo para enterrar a su esposa. Con ese mismo sentir,
Somos extranjeros y por eso no podemos sentirnos con el derecho de vivir como el mundo vive. Somos diferentes, amados, extranjeros. Son diferentes. Tienen que vivir diferente. Esto que están viendo al frente, lo que escuchan todos los días, lo que escuchan en la mañana cuando se van a trabajar, lo que escuchan sus hijos en el colegio, en la universidad, toda esta filosofía mundanal que les rodea es solamente un paso. Pero no son de aquí, son de otro lado. Y no tienen derechos. Como extranjeros no tienen derechos. Y uno de esos no derechos es vivir como se vive aquí. Debimos vivir de la manera en que somos. Es decir, siendo del Señor. El Señor hizo a su pueblo forastero y advenedizo. Forastero, alguien que ha pedido un asilo, advenedizo, un inquilino sin derecho de propiedad. El Señor ama a sus forasteros y da protección y tenencia. Es decir, el forastero depende aquí totalmente de la hospitalidad de Dios en la tierra que a Él pertenece. Somos extranjeros en un mundo extraño. Viviremos en esta tierra por un breve tiempo, pero nuestra verdadera ciudadanía no es de acá, es de los cielos. Filipenses 3:20, no lo busquen. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aunque vivan en el mundo, sus costumbres, su vida debe ser como en la eternidad, como el Señor nos dice que vivamos. No estamos totalmente ahora mismo en la eternidad con Dios. Lo estaremos cuando estemos muertos o cuando venga el Señor. Pero mientras tanto, en su palabra, Dios nos da las directrices para vivir como si ya estuviéramos en nuestra tierra. Por eso, el cristiano le es exigido que viva como si ya estuviese muerto. Como para el Señor, como para su gloria. Por eso dice, versículo 11, volvemos de nuevo. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y forasteros en este mundo, que ¿qué? Que se abstengan. Exhorta a sus lectores, no a separarse del mundo, sino que los incita a abstenerse ¿de qué? De los deseos pecaminosos y cuidar sus propias almas. Ahí es donde está el problema, ¿no? Este es el sitio en el cual el deseo se origina. Es decir, no son de aquí, son del Señor. Pero están aquí. Y aunque estén aquí, deben vivir como si estuvieran allá. Con Cristo. ¿Enredado? Ya no somos lo que antes éramos. Pero ahora lo que somos nos hace responsables de vivir de lo que somos. Es decir, una nueva ciudadanía, una nueva vida. Ahora bien, dice el apóstol Pedro, abstenerse de los deseos pecaminosos. Aquí le pone apellido a los deseos, ¿no? ¿Cuál es el problema del deseo? ¿Es malo desear? El deseo en sí no es malo. El problema es cuando lleva un apellido que es malo. Vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 15. El problema es el mal deseo. Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Este texto es bien interesante. El apóstol Pedro está diciendo, cuidado con los deseos, les ruego que controlen esos deseos, que se abstengan, que no lo hagan, que se abstengan de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma, es decir, el pecado en su esplendor. Cosechar el pecado, alimentar el pecado, terminará haciendo que lo desarrollemos o que lo pongamos en práctica. Santiago dice entonces, para aclararnos la idea, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es muy fácil condenar a otros por los malos pensamientos y por la conducta equivocada. Algunas excusas que tenemos para los malos deseos o deseos pecaminosos es, la culpa es de otro. No lo pude resistir, me sacó el mal genio. Ella o él produjo eso en mí y por eso es que yo saqué lo peor de mí y saqué mi pecado. Otra excusa, todos lo hacen. Todos reaccionan de esa forma, pues porque yo no puedo hacerla. Otros excusan, solo fue un error. La excusa más común para cometer el mal, nadie es perfecto. Y otra excusa más conocida en este medio moderno de las iglesias es, un demonio me obligó a hacerlo. No fui yo no quería pecar, sino que sentí un espíritu dentro de mí que necesita una liberación y ese espíritu me llevó a adulterar o a fornicar o a actuaciones homosexuales o al robo o a la tacañez o a la bebida. No. ¿Qué dice Santiago? La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿La concupiscencia de quién? De cada uno. Cada persona es responsable de su propio pecado. No podemos culpar a nadie. El cristiano tiene que aceptar su responsabilidad por sus propios pecados. Y lo confiesa y debe pedir perdón a Dios. Satanás existe, claro está, lo creemos. Acerca la tentación. Puede poner las formas y los medios y puede hacer que el pecado sea atractivo. Pero ¿quién toma la decisión? Yo la tomo. Fácil, ¿no? Cuando uno creía en toda esta cuestión de demoniología, ¿no? Uno siempre echaba la culpa a los demás. Cuando era carismático, alcancé a aconsejar a una muchacha que tenía problemas sexuales y ella decía, pero yo siento que hay una fuerza en mi interior que hace que yo peque y que tenga relaciones sexuales prematrimoniales. Tal vez si tú me liberaras, si tú me sacaras ese demonio de fornicación. Y yo en ese tiempo duraba como 2 horas tratando de sacarle demonio, pero después seguía otra vez igual. Y nada. Y yo me frustraba, la llevaba para un lado, la llevaba para el otro, a un pastor con más capacidad, a ver si tenía más poder y le sacaba ese demonio. Alguien que la liberara porque no tiene la culpa, está atrapada. Hay un demonio que está dentro de ella y quiere hacerle el mal. Pobrecita, ¿no? Es una víctima. Pero ¿qué dicen las escrituras? Es culpable. Ha hecho el mal. Es por su propio pecado y su propia miseria. Es su deseo, su concupiscencia. Es de ella. Es de él. ¿A quién culpamos? El esposo en la casa, la esposa en la casa, los hijos desobedientes. Por eso en la misión carismática se inventaron esto del ADN para tratar de justificar el pecado de alguna manera, ¿no? Que hace un ADN en la sangre, de la sangre de Cristo se traspasa a las personas y entonces la persona ya cambia. Esto es una herejía para tratar de seguir haciendo lo que siempre se ha hecho desde el comienzo. Justificar su mal. ¿Por qué lo hiciste, Eva? No fui yo, fue Adán. Adán, ¿por qué? Perdón, ¿por qué lo hiciste, Adán? No fui yo, fue Eva. Eva, ¿por qué? No fui yo, fue la serpiente. El problema de siempre, ¿no?
justificar. Y la religión quiere hacer eso y nos encanta esto. Las herencias de maldición, que es, no es otra cosa que la justificación del pecado. Yo soy así porque mi papá tomó, entonces yo tomo. Necesito ser libre de eso. Hágame una sanidad interior, una liberación. Falso, falso. Cada uno de nosotros somos responsables del mal que hacemos. Y lo único que le queda al cristiano que ha pecado es caer de rodillas ante su Dios y decirle: he hecho el mal, perdóname. No me puedo justificar. Porque la decisión, ¿de quién fue? Mía. Por eso es que no nos gustan tanto estas iglesias, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Me gustaría sobarle la espalda y decirles: tranquilo, vengan el martes y le hacemos sanidad, le sacamos ese demonio y sigan en la casa juiciosos. Pero no, es el pecado. Y por eso el apóstol Pablo les dice: los deseos pecaminosos guerrean contra el alma, dice Pedro. Y Gálatas nos dice, no lo busquen, capítulo 5, 16 y 17 para los que anotan, no lo busquen, tranquilo. Digo pues, 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis de nuevo, ustedes, nadie más, ustedes satisfacen y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es lo contrario, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseres. Es tú, de tu propio deseo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice Pedro. Pedro no dice que estos deseos luchan contra el alma del hombre, sino que hace la guerra contra el alma con el propósito de destruirla. ¿Cuáles son estos deseos pecaminosos? Vamos a capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Pedro contesta esta pregunta en otro contexto. Desenfreno, bajas pasiones, borracheras, orgías, parrandas y abominable idolatrías. Lascivias, concupiscencias, embriaguez, las borracheras, las orgías, el ambiente desenfrenado, las groserías, cuando nos reunimos con el grupo de personas, nos tomamos tragos, decimos cosas, echamos chistes, escuchamos chistes. Qué divertido esto, ¿no? Nos gusta, lo deseamos, pero ¿qué dice el Señor? Esto no es del Espíritu, no es tuyo. ¿Por qué? Porque dice Pedro que somos ¿qué? Extranjeros. Y el que es extranjero no le agrada en su mayoría de las situaciones lo que vive en la otra cultura, sino que se goza de su propia cultura. Es decir, en este caso, su propia cultura, ¿cuál es? La celestial. Lo que tenemos en el Señor. Estos deseos dan a la persona una satisfacción física, temporal, pero en realidad libra una batalla decisiva contra su alma. Tienen que darse cuenta de los peligros de esta guerra. El creyente debe abstenerse de tales deseos. Note lo siguiente. El creyente, al abstenerse de estos deseos y por medio de su conducta y de sus buenas obras, él muestra a los incrédulos el camino de la verdad. Versículo 12, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Seguimos, secuencia versículo a versículo. Al abstenerse de esto, al vivir de la manera como es, con la conducta apropiada, como los que son del Espíritu, como los extranjeros que son en este mundo, entonces harán ¿qué? Buenas obras. Versículo 12. Manteniendo buenas obras, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué?
Los que murmuran de vosotros, una iglesia perseguida donde muchas personas estaban hablando mentiras contra el cristianismo, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, ¿qué pasa con ellos? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Conducta. Dios llama a su pueblo en la sociedad en que vivimos. Quieren que seamos testimonio, que vivamos del amor y de la misericordia, que vean los pecadores que Dios es real. A través de nuestras vidas, Él llama a otros mismos. Por eso nuestra conducta y confesión nunca deben de ser piedras de tropiezo para nuestros prójimos incrédulos. Es nuestra conducta. ¿Usted le cree a alguien que tiene una mala conducta? Si lo invita a la congregación. Mantengan una vida ejemplar. Nuestro estilo de vida debe ser íntimamente cristiano. Y de ese modo cristiano debe animar a otros a seguir nuestro ejemplo. Noten que en este versículo la palabra buena aparece 2 veces. Vida buena o ejemplar o buenas obras. Es un designio de alabanza, lo que es notable, lo que es moralmente bueno ante los ojos de nuestro prójimo. Entre los paganos, los cristianos viven en casas de vidrio. Es decir, somos exhibidos. Cuando ustedes van al centro comercial, siempre están viendo, ¿no? Esta ropa está bonita y detallan, ¿no? Las exhibiciones que hay de ropa. Así es el cristiano frente a los paganos. Desde el momento en que lo vean entrar a usted por esa puerta, en que lo vean cargando la Biblia, en que se sube al bus y lo ven con esa Biblia o manejando el carro, encorbatado un domingo, bien arreglado, van a suponer que usted es cristiano. Y desde ese momento, sus ojos, los ojos de los paganos, ya no los verán normal, sino los verán como personas exhibidas en una vitrina. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si sí. Si salimos en la mañana saliendo como peleando, venga usted, ¿qué pasó? ¿Por qué no se afana? Afánese usted con circunstancia y la otra. Entonces, ¿qué va a decir el pagano? El día del Señor es motivo de pelea. Yo no quiero eso. Para mí el día del Señor es rico. Los inconversos, ¿qué día más disfrutan de la semana? El domingo. Imagínese, soy inconverso y disfruto el domingo. ¿Cómo entonces querré yo ser cristiano si veo o el espejo es que los cristianos su domingo es un día amargado? Porque desde por la mañana ya salen mal. Estamos exhibiendo, ¿no? Ellos nos están viendo, nuestras conductas, evaluando nuestras palabras, cómo hablamos. En muchas ocasiones, en mi caso, aunque yo haya sentido ciertas injusticias en un restaurante o en un lugar donde compro, en el barrio por lo general, tengo que ceder. Me tengo que guardar. Porque la gente va pasando y van mirando, ¿cierto? Por el hecho de yo vivir en la iglesia, aunque ellos no sepan que soy el pastor, ya supone que tengo que ser diferente. Y la gente está viendo eso todos los días. Me saludo con el de la carnicería, con el del restaurante, con el de la pañalera, con los amigos vecinos. Todos los días están viendo, él tiene que ser diferente. Si no viviese en la iglesia, si no andara con la Biblia, les aseguro que les sería poca importancia mis actitudes. Pero por el hecho de lo que predico, cobra relevancia para el pagano. ¿Y eso es de ahora? Oh, siempre ha sido. Y por eso es que Pedro lo dice, ¿no? Ustedes tienen que ser diferentes, tienen que vivir de otra forma, tienen que mantener sus buenas obras para que los gentiles no murmuren, no salgan diciendo, mire esta gente cristiana y mire cómo va peleando. Y que es que van a culto. Mire esta gente cristiana, mire cómo pelean en el restaurante, mire cómo son sus comportamientos, miren cómo tratan a las otras personas, cómo los atienden. Miren, eso es la verdad.
Qué bueno sería, ¿no? Que pudiéramos coger y entregar un tratado, ¿no? Y que escucharan el tratado, y al escuchar el tratado, miren, usted verá si se salva o se pierde. Y que el creyente dijera, uy, sí, sí, ¿a dónde es la iglesia? Yo voy, con este papel, yo me quedo con este papel. Sí, sí, ahora leo la Biblia, con esto es suficiente, con este tratado, no necesito más. Sería tan fácil, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Ah, gracias, pero venga a ver usted qué es. ¿Vive de acuerdo a esta verdad? Murmuran, versículo 12. Murmuran de vosotros como de malhechores, calumnian. Los cristianos deben esforzarse por tener una conducta tan ejemplar que las acusaciones calumniosas de los incrédulos queden sin fundamento. Siempre van a hablar de nosotros. Siempre van a hablar porque no les gusta al mundo lo que somos. Pero eso que hablan tiene que ser ¿qué? Falso. Tiene que ser sin fundamento. No pueden decir ese cristiano es mentiroso. Se la pasa pidiendo prestado plata, es mal geniado. No pueden decirlo. O si lo dicen, tiene que ser sin fundamento. ¿Y cómo hago para defenderme? Dando buen testimonio. Alegando, peleando, saliendo y decirles, no, yo soy buena gente. Hasta el más pagano hace eso, ¿no? Cuando le ofende. Hasta el más malo, si se le dice que es malo, va a justificar diciendo que es bueno. Hasta el mayor, hasta el padre que no esté tiempo con sus hijos, que no muestre respeto a su esposa. Si usted le dice que es malo, ¿qué le va a decir? No, soy bueno porque proveo alimento. Siempre vamos a buscar la benevolencia que hay en nosotros. Eso no es cosa rara. Lo que es cosa rara es que el cristiano debe vivir y dar testimonio de los que le acusen con la verdad. Glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Glorifiquen. Los no cristianos, viendo la conducta de los creyentes, observando las buenas obras de los creyentes, se han acostumbrado a la conducta al ejemplar de los cristianos. Entonces, Pedro dice que ¿qué va a pasar con los gentiles o con los incrédulos? ¿Qué van a hacer? Glorificarán a Dios en el día que nos visite. ¿Qué quiere decir esto? Algunos opinan que la visitación de Dios es una visitación de gracia y de misericordia mediante la cual los no cristianos aceptan la oferta de salvación y glorifican a Dios con gratitud. Es decir, si Dios los tiene para salvación, con el ejemplo del creyente amarán lo que es espiritual. Glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios con sus buenas obras. El que es cristiano hace buenas obras y las buenas obras Dios las utiliza como medio secundario para que aquellos que son incrédulos se conviertan. Una y otra vez les he dicho a los hermanos aquí en la iglesia, primero testimonio y después sí hablar. Si no hay testimonio, si no muestran la gracia de Dios en sus corazones, mejor queden callados. No hablen. Porque sus palabras no serán de bendición, sino serán piedra de tropiezo para el incrédulo. Mayor condenación para ellos y mayor condenación para los que lo hacen. Oremos. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por este momento en que reconocemos la importancia de tus escrituras. Guíanos, ayúdanos a reconocer esta verdad. Reconocemos que no somos de este mundo, que somos pueblo elegido por ti, Señor, y que por esa razón, entonces debemos hacer buenas obras, y los incrédulos, como éramos antes, vendrán a ti. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Cristo, amén. El pastor Augusto pasa. Bien, hermanos, disponemos entonces para participar de